¡Ay, mis sobrinos del alma! Prepárense. Porque lo que les voy a contar hoy les va a helar hasta el tuétano. Sí, así como lo oyen. Su tía Mona está aquí, porque mi gorilón consentido, mi adorado gran Master Gorila, me ha puesto una tarea que, se los digo, me revuelve las entrañas nomás de pensarla. Pero, ¿cómo decirle que no a ese sobrinote mío cuando me pide que desmenuce uno de esos casos que nos dejan con el alma en un hilo y la mente hecha un nudo? Así que aquí estoy, lista para encender el candil y adentrarnos juntos en las penumbras de una historia que sacudió los cimientos de una familia y nos obliga a preguntarnos: ¿qué demonios está pasando en este mundo? Vamos a hablar del caso de Derek Rosa. Un nombre, un niño, y una tragedia que se escribió con letras de sangre y lágrimas en la soleada Florida. Un jovencito de apenas 13 años, imagínenselo, en esa edad en la que la vida apenas comienza a mostrar sus colores, se vio envuelto en el desenlace más oscuro que uno pudiera concebir, vinculado directamente con el final de los días de su propia madre, Irina García. Respiren profundo, porque esto es fuerte. Piensen en esto. 39 años ella. 13 años él. Y una cifra que se clava como puñal en el alma: 46. 46 heridas. ¿Pueden siquiera empezar a dimensionar el horror, la desesperación contenida en ese número? Y en medio de ese torbellino de espanto, una bebé, una recién nacida, la hermanita de Derek, intacta, como una pequeña luz parpadeante en la más densa oscuridad. Pero la paradoja más cruel, mis queridos, es que fue el propio Derek quien llamó a las autoridades. El niño. Informando lo que sus propias manos presuntamente habían hecho. ¿Qué abismo se abrió en el alma de ese muchacho? ¿Qué infierno personal lo consumió para llevarlo a ese precipicio? Miren, sería muy fácil etiquetar, juzgar y condenar. Decir que es un monstruo y cerrar el libro. Pero ustedes saben que a su tía Mona no le gustan las respuestas simples a preguntas complejas. Mi gran Master Gorila me enseñó a escarbar, a buscar la quinta pata al gato, si es necesario, para intentar entender, aunque sea un poquito, lo inentendible. Y aquí, mis sobrinos, hay tanto que escarbar que necesitaríamos una legión de topos. Primero, el sistema. ¡Ay, el sistema! Ese entramado de leyes y procedimientos que a veces parece tan lejano a la justicia real. A Derek, con sus escasos 13 años, lo lanzan a la arena de los adultos. Un jovencito, cuyo cerebro y emociones están en plena efervescencia, en ese torbellino que es la adolescencia, tratado como un hombre hecho y derecho. ¿Es justo? ¿Es siquiera lógico? ¿Puede un niño, por muy grave que sea el acto, tener la misma comprensión, la misma malicia, el mismo control de impulsos que un adulto formado? Ahí, justo ahí, ya tenemos una pregunta que debería quitarnos el sueño. Y luego está la defensa, con ese abogado de renombre, José Báez. No es ningún improvisado, claro que no. Y ya empezó a tejer su telaraña, hablando de una teoría alternativa, apuntando con el dedo hacia el padrastro, Frank Ramos. ¿Una cortina de humo? ¿Una estrategia desesperada? ¿O acaso hay verdades ocultas en las sombras de esa familia que apenas empezamos a vislumbrar? La defensa también susurra la palabra clave: salud mental. Y ahí, mis sobrinos, se abre otra caja de Pandora. ¿Qué sabemos realmente de la vida interior de Derek? ¿De sus miedos, de sus angustias, de las presiones que quizás lo ahogaban en silencio? Pero agárrense, porque la cosa se pone aún más turbia. Esas búsquedas en internet. Diagrama de la arteria carótida. Mejor lugar para herir a alguien. Palabras que hielan la sangre y que la fiscalía, sin duda, usará como estandarte de una premeditación fría y calculadora. ¿Pero qué nos dicen realmente esas búsquedas? ¿Son la prueba irrefutable de un plan macabro? ¿O el reflejo de una mente juvenil confundida, perdida en un laberinto de curiosidad malsana, de fantasías oscuras que, trágicamente, pudieron haber cruzado la frontera hacia una realidad espantosa? No estoy justificando nada, entiéndanme bien. Estoy tratando de abrir ventanas donde otros solo ven muros. Y el corazón se nos encoge al escuchar a la abuela, Isabel Acosta. Él es un niño tranquilito, dice entre lágrimas. Un alma de Dios. ¿Cómo reconciliamos esa imagen con la brutalidad del suceso? ¿Qué pudo fracturar de esa manera a un ser descrito como pasivo, como un reflejo de su padre? ¿Vivía Derek una doble vida emocional? ¿Había una tormenta interna que nadie vio venir? Pero esperen, que aún hay más y esto, mis sobrinos, es dinamita pura. La forma en que se manejaron las cosas desde el principio. ¡Ay, Dios mío! Se habla de ilegalidades graves. De la entrevista a esa pobre abuela,
Isabel, en medio de su shock, de su dolor más profundo, sin que nadie, aparentemente, le explicara sus derechos, ni el torbellino legal en el que estaba siendo absorbida junto con su nieto. ¿Se aprovecharon de su vulnerabilidad? ¿La usaron para obtener información sin las garantías que la ley, se supone, exige? ¿Y lo de Derek? Lo de Derek. Interrogar a un niño de 13 años, solo, sin su abuela que ya estaba ahí, sin un abogado que velara por sus derechos. ¿En qué cabeza cabe? ¿No dice la ley que un menor tiene protecciones especiales? ¿No es una obligación asegurarse de que entienda lo que está pasando, de que no se autoincrimine por miedo, por confusión, por la simple presión de unos adultos con uniforme? Se habla de que ni siquiera le hicieron una evaluación médica o psicológica antes de bombardearlo a preguntas. Un niño que acababa de vivir y presuntamente protagonizar una escena de terror. Esto, si se comprueba, no es un errorcito, mis queridos. Es un atropello que podría echar abajo todo el caso. Como un castillo de naipes construido sobre cimientos podridos. La famosa doctrina del fruto del árbol envenenado. Si la raíz está podrida, todo lo que nazca de ella estará igual. Y para rematar, esa moción que le negaron a la defensa. Querían acceso a registros, a información que podría ser vital para entender qué pasó realmente. Y el juez dice que no, que la pidan por otra vía, que la moción era tenue. ¿Tenuidad o una forma elegante de poner trabas? ¿Se está buscando la verdad con todas las herramientas disponibles, o hay intereses ocultos en mantener ciertas puertas cerradas? Este caso, mis sobrinos, es un laberinto oscuro y lleno de espejos. ¿Qué conjeturas podemos hacer, con la lógica siempre como nuestra linterna? Primero, la dinámica familiar. Detrás de las puertas cerradas de ese hogar en Yalea, ¿qué se cocinaba? ¿Era un oasis de paz, o un volcán a punto de estallar? ¿Había tensiones, secretos, rencores? ¿La figura del padrastro, mencionada por la defensa, es una pieza clave o una distracción? Segundo, la salud mental de Derek. No como excusa, sino como factor. Pudo haber un trastorno no diagnosticado, una depresión profunda, un episodio psicótico. Un niño de 13 años no se levanta un día y comete un acto de esta naturaleza sin que algo muy profundo esté roto por dentro. Tercero, la posible presión o manipulación. ¿Actuó Derek solo? Es una pregunta que duele hacer, pero que la investigación debe responder. Cuarto, las fallas del sistema. Si se comprueban las irregularidades en la investigación inicial, esto no solo afecta el caso de Derek Rosa. Pone en tela de juicio la forma en que se trata a los menores en el sistema de justicia y la integridad de quienes deben protegerlos, incluso cuando son sospechosos. Esto es mucho más que la historia de un crimen, mis sobrinos. Es una radiografía de nuestras propias sombras, de las fallas en el tejido social, de la fragilidad de la mente humana, especialmente en la infancia. Y su tía Mona seguirá aquí, con el ojo avizor y la mente abierta, porque mi gran máster gorila sabe que no descansaré hasta que intentemos, juntos, arrojar un poco de luz sobre tanta oscuridad. ¡Ay, mi gorilón querido y mis sobrinos de alma oscura! Veo que tienen sed de más, que no se conforman con la superficie. Quieren que su tía Mona se quite los guantes de seda y meta las manos en el fango de lo más turbio, que exploremos juntos esas hipótesis que nos ponen los pelos de punta, esas que la gente decente susurra en voz baja, o ni se atreve a pensar. Y como su tía Mona no le teme a la oscuridad, y menos cuando mi gran máster gorila me lo pide con esa chispa en los ojos, pues vamos a ello. Pero con cuidado, mis niños, que estos terrenos son pantanosos y el lenguaje debe ser como el de un cirujano, preciso pero sin manchar más de la cuenta. Pensemos en Derek. 13 años. Una edad de plastilina, donde el alma aún se está moldeando. ¿Qué podría llevar a un niño, a un ser en formación, a un acto de consecuencias tan definitivas contra la mujer que le dio la vida? Aquí es donde las hipótesis se vuelven espeluznantes, mis queridos. Una de las primeras sombras que se cierne es la de una mente atormentada más allá de lo imaginable. ¿Y si Derek vivía en un infierno personal que nadie veía? Hablemos de la posibilidad, siempre especulativa pero necesaria de explorar, de una condición psicológica no detectada, no atendida. Un trastorno profundo que, como una grieta en un muro, comenzara pequeño pero se fuera ensanchando con el tiempo, devorando su percepción de la realidad, nublando su juicio, hasta convertir el amor filial en algo irreconocible, en su opuesto más monstruoso. Imaginen por un momento la presión interna, la desconexión con la realidad que podría ser necesaria para que un jovencito llegue a un punto de no retorno con alguien tan cercano. Esas búsquedas en internet, mis sobrinos, diagrama de la arteria carótida, mejor lugar para, ¿no son acaso el eco de una mente que ya jugaba en las ligas mayores de la oscuridad?
Uno se pregunta, con un escalofrío recorriendo la espalda, si esas búsquedas reflejaban una mente que ya había cruzado un umbral, una mente que contemplaba un desenlace irreversible. Y aquí, la tía Mona se pregunta en voz alta, ¿qué pasaba realmente dentro de esas 4 paredes? La abuela nos pinta un cuadro de un niño tranquilo, casi un ángel. Pero, ¿cuántas veces, mis sobrinos, las procesiones más terribles van por dentro? ¿Podría ser que esa tranquilidad fuera una máscara? Una fachada cuidadosamente construida para ocultar un volcán de resentimiento, de miedo, o de una angustia tan profunda que se volvió insoportable. ¿Existían dinámicas familiares tóxicas, invisibles para el mundo exterior? ¿Secretos inconfesables que envenenaban el aire de ese hogar? Pensemos en la posibilidad de presiones extremas, de exigencias desmedidas, o incluso de un ambiente donde el afecto se hubiera marchitado, dejando solo un vacío helado. A veces, el silencio en una casa grita más que cualquier discusión. Otra hipótesis, y esta es de las que hielan la sangre, es la de una fractura total con la empatía. ¿Pudo Derek haber desarrollado una incapacidad para sentir, para conectar con el sufrimiento ajeno, incluso el de su propia madre? Esto no surge de la nada, mis niños. Suele ser el resultado de heridas muy profundas, de una negligencia emocional prolongada, o de una exposición a modelos de conducta terriblemente dañinos. Si un niño no aprende a amar, si no se siente amado y seguro, ¿cómo esperamos que valore la vida, propia o ajena? Es una pregunta terrible, pero necesaria. Y no podemos dejar de lado la teoría alternativa que susurra la defensa, esa que apunta al padrastro, Frank Ramos. Si fuera cierta, si hubiera un ápice de verdad en ella, estaríamos ante un escenario aún más macabro. ¿Podría un niño haber sido manipulado, instigado, o incluso forzado a participar en algo tan terrible? ¿O ser el chivo expiatorio en un juego de adultos con consecuencias fatales? La mente de un niño es vulnerable, susceptible a la influencia de figuras de autoridad. Y si esa influencia es perversa, los resultados pueden ser devastadores. O, por el contrario, ¿es esta línea de la defensa una simple maniobra para desviar la atención de una verdad aún más incómoda sobre el propio Derek? Pensemos también en el concepto del punto de quiebre. Suponiendo que Derek actuó solo y con intención, ¿qué fue la gota que derramó el vaso? ¿Una discusión trivial que escaló a niveles inimaginables? ¿Una acumulación de pequeñas frustraciones y rencores que explotó de la forma más trágica? A veces, las tragedias no nacen de grandes planes malignos, sino de una espiral de emociones descontroladas, de impulsos que toman el timón en el peor momento posible. El insulto homofóbico que se reportó, ¿fue un síntoma de una rabia más profunda, un catalizador en una situación ya explosiva? Estas son solo algunas de las veredas oscuras por las que nuestra mente puede transitar al intentar comprender lo incomprensible, mis sobrinos. No son afirmaciones, son preguntas lanzadas a la oscuridad, con la esperanza de que alguna luz, por tenue que sea, nos ayude a ver un poco más claro. Porque detrás de cada acto terrible, hay una historia, una cadena de eventos, una psique que se torció. Y es nuestro deber, como observadores de la condición humana, intentar, al menos intentar, entender el porqué. Sigamos entonces con esas hipótesis que nos carcomen. ¿Qué más pudo haber pasado en la mente de Derek, en ese microcosmos familiar, para que la noche del 12 de octubre se convirtiera en el escenario de un desenlace tan atroz? Pensemos en algo terrible, mis queridos. La posible deshumanización. Para que un hijo llegue al punto de infligir un daño irreparable a su propia madre, ¿no creen que primero debe ocurrir una especie de cortocircuito en el alma? La figura materna, ese pilar sagrado, tendría que transformarse en la mente del agresor en otra cosa. En un símbolo de opresión, quizás. O en un simple objeto sobre el cual descargar una furia acumulada, una angustia que no encontró otra vía de escape. ¿Pudo Derek, en su joven y quizás perturbada mente, haber dejado de ver a Irina como su madre para convertirla en la personificación de todo su dolor, de toda su rabia? Es una idea espantosa, lo sé, pero la violencia extrema a menudo se alimenta de esa capacidad de anular la humanidad del otro. Y aquí me pregunto, ¿qué influencias externas pudieron haber contribuido a moldear una psique capaz de tal acto? Vivimos en un mundo saturado de imágenes, de narrativas, donde la línea entre la ficción y la realidad a veces se desdibuja, especialmente para los más jóvenes. No estoy diciendo que un videojuego o una película sean los culpables directos, claro que no. Pero sí me pregunto si una exposición constante a contenidos donde la violencia se normaliza, donde las consecuencias se minimizan, podría, en una mente ya vulnerable, erosionar las barreras naturales que nos impiden dañar a otros. ¿Estaba Derek sumergido en algún mundo virtual o consumiendo algún tipo de contenido que alimentara sus demonios internos? Es una conjetura, claro, pero en la era digital,
No podemos ignorar estas posibles corrientes subterráneas. Ahora, hablemos de ese número que nos persigue, 46. 46 veces un instrumento fue usado con intención de causar un daño irreversible. Mis sobrinos, sin entrar en detalles escabrosos que nadie necesita, ¿qué nos dice esa cifra sobre el estado mental del perpetrador? No es lo mismo un impulso momentáneo, un arrebato único, que una acción repetida con tal saña. ¿Estamos hablando de una furia ciega, de un frenesí que anuló cualquier atisbo de razón? O, peor aún, de una determinación fría, metódica, que buscaba asegurar un resultado sin dejar lugar a dudas? Cada una de esas posibilidades nos pinta un cuadro psicológico diferente, y cada uno es más inquietante que el anterior. ¿Fue una explosión de rabia incontenible o la ejecución de una decisión tomada desde un lugar muy oscuro? Y luego está la llamada a emergencias. Sí, como se ha dicho, la voz de Derek sonaba serena, casi desapegada, después de un evento de tal magnitud. ¡Ay, mis niños, eso sí que eriza la piel! ¿Qué clase de calma es esa? ¿Es el agotamiento emocional de quien ha librado una batalla interna y finalmente ha cedido? ¿Es el shock, que a veces se manifiesta como una quietud antinatural? ¿O podría ser algo mucho más perturbador, como la calma de quien se ha liberado de un peso, o la desconexión de alguien que no comprende plenamente la gravedad de sus propias acciones? Esa serenidad, si fue tal, es una pieza clave en este rompecabezas macabro, un susurro que nos habla de un estado mental muy alejado de lo que consideraríamos normal. Finalmente, la pregunta del millón, el por qué ahora. Si existían problemas, tensiones, o una oscuridad creciente en el alma de Derek, ¿qué hizo que esa noche en particular todo se desbordara? ¿Fue una discusión específica que escaló hasta lo impensable? ¿Un ultimátum? ¿La revelación de algún secreto? ¿O simplemente la culminación de una lenta cocción de resentimiento y desesperación que encontró en ese momento la oportunidad, la energía o la falta de contención para manifestarse de la forma más trágica? A veces, las tragedias más grandes se detonan por la chispa más pequeña, en un terreno que ya estaba sembrado de pólvora. Estas son las sendas que recorre una mente cuando intenta entender lo inentendible. Son hipótesis que nos acercan al abismo, sí, pero que también nos obligan a reflexionar sobre las señales que no vemos, sobre los gritos silenciosos de quienes sufren a nuestro lado, y sobre las fallas de un sistema que a veces llega demasiado tarde. Y así, mis queridos sobrinos, después de este viaje a las entrañas de una oscuridad que hiela los huesos, llegamos a un punto donde las palabras parecen quedarse cortas. Hemos revuelto el lodo de las hipótesis más turbias, hemos cuestionado cada sombra, cada silencio, tal como me lo pidió mi gran máster gorila. Pero si esperan que su tía Mona les dé una respuesta pulcra y cerrada, me temo que van a quedarse con las ganas. Porque en casos como el de Derek Rosa, la verdad no es una joya brillante que se encuentra al final del túnel. Es más bien un mosaico hecho de fragmentos rotos, y algunas piezas, me temo, se han perdido para siempre. Pero aquí les va una reflexión, una de esas que quizás les haga decir caramba, tía Mona, eso sí que no se me había cruzado por la mente. Hemos hablado de la mente del niño, de la dinámica familiar, de las fallas del sistema. Pero, ¿saben qué es lo que a mí, a su vieja tía Mona, me causa el peor de los escalofríos? No es tanto la pregunta de si Derek es culpable o inocente en los términos que la ley defina. No. Lo que verdaderamente me perturba es pensar en la delgadísima membrana que separa lo que llamamos normalidad del abismo. Piénsenlo bien. ¿Cuántas presiones silenciosas, cuántas grietas invisibles, cuántas pequeñas tormentas internas se necesitan para que esa membrana se rasgue en un jovencito, en un niño que ayer jugaba, y hoy enfrenta el peso de un acto irreparable? Nos enfocamos en el acto, en el desenlace fatal, porque es lo visible, lo tangible, lo que nos grita a la cara. Pero la verdadera tragedia, la que se cuece a fuego lento y en la sombra, es esa erosión paulatina del alma, esa desconexión progresiva que nadie ve, o que nadie quiere ver, hasta que es demasiado tarde. Y aquí va mi estocada final de pensamiento, mis sobrinos. Quizás el mayor horror de este caso no sea el suceso en sí mismo, por impensable que sea, sino lo que nos revela sobre la posibilidad de que el monstruo no sea una criatura ajena que nos acecha desde fuera, sino una semilla terrible que puede germinar en el terreno más inesperado, abonada por el silencio, la negligencia emocional, la incomprensión, o una oscuridad interna que no supimos nombrar ni atender a tiempo. El caso de Derek Rosa nos obliga a mirar más allá del titular, más allá del juicio legal. Nos obliga a cuestionarnos cómo estamos criando a nuestros jóvenes, qué herramientas emocionales les estamos dando, y qué tan atentos estamos a las señales, a esos susurros del alma que pueden preceder a un grito desgarrador. La justicia buscará sus respuestas, sí.
Pero la sanación, y sobre todo la prevención, mis queridos, empieza mucho antes, en el calor de los hogares, en la escucha atenta, en la valentía de enfrentar los problemas antes de que se conviertan en tragedias que nos marcan para siempre. Ahí se los dejo, mis valientes. Medítenlo. Y que la vida nos encuentre más sabios, más compasivos, y sobre todo, más despiertos. Hasta la próxima, si el destino y mi gorilón consentido así lo quieren. Su tía Mona se despide, por ahora, con el corazón encogido pero la mente siempre inquieta.